Chicos, buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a ver el tema titulado El editorial. No confundan con la editorial. Una cosa es decir el editorial y otra la editorial. Después vamos a hacer alusión a dicha diferencia, pero vamos a comenzar con el tema en cuestión. Empezamos viendo qué cosa es un editorial, ¿no? La definición es la siguiente. Es un género periodístico argumentativo que explica, valora y juzga un hecho noticioso de trascendencia. Explico esto un poquito. Imagina que ustedes sean dueños de un periódico, ¿ok? O de una revista. Ahora, imagina que tú como dueño de ese periódico tienes que tomar una postura sobre el problema del oxígeno que está viviendo el país, que es un lío muy grave, ¿no? Entonces tú, como dueño del periódico, redactas un editorial opinando sobre ese hecho de trascendencia. Vas a opinar, vas a juzgar ese acontecimiento lamentable, ¿no? Y esa editorial que tú vas a redactar en torno a ese hecho lamentable, lo vas a colocar en la segunda página de tu periódico. O sea, no en la primera donde va la portada, sino en la segunda página, ¿no? Inmediatamente después de la portada. Eso es un editorial, ¿ok? Y justamente te has podido ya percatar de repente, un editorial suele ser redactado por el director de un periódico, que necesita y que tiene que tomar una postura sobre algo que esté ocurriendo en su sociedad. Y es por esa razón que un editorial es argumentativo. ¿Por qué? Porque esa persona va a opinar, esa persona va a juzgar lo que está pasando. Justamente las características, bueno, más adelante hay una diapositiva con más características, pero acá vamos viéndolas de modo breve, ¿no? El tema debe ser actual, debe ser un acontecimiento actual, aquello sobre el cual tú opines. Se sitúa en la sección de opinión que va inmediatamente después de la portada y es rico en ideas y de juicio directo, ¿ok? Vamos a ver esto con más detalle en la siguiente diapositiva. Bueno, acá todavía antes de ver las características tenemos un dato adicional que dice lo siguiente. Los temas de actualidad tratados en un editorial suelen ser aquellos que entrañan una mayor trascendencia y una gran importancia, como el que hace un momento te mencioné, el tema de los balones de oxígeno que se están agotando cada vez más, ¿no? Es un tema vital, de vital importancia. Pueden versar sobre asuntos políticos, económicos y sociales, entre otros. Ahora sí veamos, bueno, antes de ver la estructura, deseo que vean primero esto, ¿ok? Las llamadas características. Me voy a saltar las diapositivas. El medio que publica un editorial debe tener la introducción lo más explícita posible respecto a un hecho informativo. Se debe comentar lo que considere más importante en la actualidad, que a ese más le falta una tilde, ¿no? Claro, como hace un momento te dije, la persona que redacta un editorial debe hacerlo en torno a un tema que sea muy trascendente, ¿no? ¿Y por qué elige temas así? Para que muestre que él también, como dueño de un periódico, está preocupado y para que también sepa que o haga saber al público lector de su periódico que él se está pronunciando sobre ese tema, que no se está quedando callado, ¿no? Desarrollar el hecho y las posibles consecuencias. O sea, en el editorial, esa persona tiene que imaginar qué consecuencias tendría ese hecho si es que no es remediado de inmediato. Dar un veredicto y a la vez brindar una solución o propuesta. Claro,
También un editorial tiene que caracterizarse por proponer una posible solución. Y el yo personal, ojo con esta característica, por favor, el yo personal debe quedar fuera del contexto. El que opina es el periódico. Acá, por favor, cáptame esto de acá. Tú como dueño del periódico, ya te dije hace un momento, vas a redactar un editorial opinando sobre un hecho trascendente. Hasta ahí me captas, ¿no? Vas a juzgar, vas a decir las posibles consecuencias que puede ocurrir si es que no se da solución a ese hecho, vas a dar posibles soluciones, ya, pero ojo, tú lo vas a hacer en representación de tu periódico, no como si fuera una opinión netamente tuya, sino que ese editorial que tú estás redactando está representando a tu periódico, o en otras palabras, a todas las personas que forman parte de tu periódico, ¿no? Es como que tú des voz a todos los que trabajan en tu periódico, porque el que toma la postura es tu periódico. En pocas palabras, y siendo un poco literarios al respecto, una editorial es como, es como que el periódico hablara, así de simple, ¿no? Es como que el periódico tomara una postura. Y es por esa razón que muchas editoriales, si bien uno sabe que las escribe el dueño del periódico mayormente, muchas editoriales no llevan firma. O sea, en la parte de abajo no dice autor tal, no, simplemente se deja en blanco porque precisamente lo que se desea lograr es eso, ¿no? Que el editorial, perdón, represente la opinión del periódico, ¿no? Que represente a una colectividad, a una pluralidad. Y es por eso que muchos deciden no firmarlo. Ahora sí, veamos esto de acá. Bueno, esto de acá se ve rápido, ¿no? Un editorial tiene que tener la misma estructura de cualquier tipo de texto, un título que debe ser llamativo, debe aludir a lo que se va a opinar, una introducción. Recuerda que en la introducción va la tesis, porque un editorial, como es un texto argumentativo, recuerda que en todo texto argumentativo, la tesis va en la introducción, ¿no? ¿Qué cosa es la tesis? Es lo que tú opinas exactamente, ¿no? Tu postura. En el desarrollo cuerpo que empieza en el segundo párrafo, ya van los argumentos que van a demostrar la validez de tu tesis, ¿no? Que pueden ser muchos argumentos, ¿no? La tesis solamente es una nada más, pero los argumentos que tú usas para que demuestres que tu tesis es cierta o correcta pueden ser muchos y esos van en el desarrollo cuerpo. Recuerda que los argumentos son como por qué, ¿no? ¿Por qué piensas tú de ese modo, ¿no? Y en la conclusión, que es el último párrafo, tú fortaleces lo que has dicho arriba, reiteras la tesis que has mencionado en la introducción, no con las mismas palabras, puede que cambie de palabras, pero haces como un breve resumen de todo lo que has dicho, ¿ok? Así que la estructura es la misma que cualquier tipo de texto argumentativo. Ahora, ¿qué funciones tiene un editorial? Tiene una función indagadora. ¿Por qué? Porque hace que el que lea tu editorial, o mejor dicho, el que lea la editorial del periódico, se sienta motivado a enterarse más sobre ese hecho trascendente, ¿no? Número dos, función explicativa. ¿Por qué? Porque el editorial tiene la función de explicarle al lector para que lo entienda de un mejor modo ese hecho problemático que está ocurriendo en la sociedad. Y número tres, un editorial es prospectivo. ¿Por qué? Porque se adelanta a lo que puede venir después si es que no se soluciona esto en el presente. Recuerda que la palabra prospectivo es adelantarse al futuro, ¿no? Entonces, un editorial bien redactado tiene que lograr todo esto que está acá. Justamente los recursos que un editorial debe poseer son los siguientes, ¿no? Un editorial bueno tiene que ser expositivo, tiene que ofrecer
buenos porqués, buenos argumentos, una buena tesis. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que explicar bien, ¿no? Tiene que hacer que el lector entienda bien la problemática de ese acontecimiento que está ocurriendo, que le quede claro todo, ¿no? Y sobre todo, el más importante, un editorial tiene que ser crítico, no tiene que comprometerse con ninguna postura política, nada, tiene que criticar, ¿no? Porque por definición un periódico no puede venderse a ninguna postura política, ¿no? Un periódico y un periodista tienen que ser neutrales, ¿no? No ser ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Y entonces eso posibilita, el hecho de que tú seas neutral, posibilita que tú puedas criticar cualquier bancada, cualquier postura que haya fuera del periódico, ¿no? Sobre todo la parte crítica es la más importante, porque un editorial es como si fuera un juez que está juzgando un hecho o acontecimiento que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Bueno, aquí te he puesto un ejemplito de editorial. El título se llama Información apanada, ¿no? Rápidamente lo vemos. Eh, en la introducción, que es donde se ubica la tesis, dice, contrariamente a lo que muchos políticos nacionales suelen creer, la intervención del Estado en la economía está justificada solo en circunstancias especiales. Fíjate, ¿no? Ahí está la tesis ya. De arranque podemos ver que este periódico que ha publicado este editorial no está tan de acuerdo con que el Estado intervenga mucho en la economía, ¿no? O sea, el que ha hecho este editorial piensa que el Estado en cosas económicas no debe intervenir mucho. Luego, en el desarrollo cuerpo que ocupa dos párrafos, el párrafo 2 y 3, él te va a explicar por qué piensa así, ¿no? Entre otras cosas, te va a decir, por ejemplo, lo siguiente: la norma está plagada de imprecisiones y disposiciones que van en contra de los intereses de los mismos consumidores. La ley restringe utilizando diversos mecanismos la publicidad de alimentos, en fin. Y en la conclusión, que es la parte final, ya va a sintetizar todo lo que ha dicho, ¿no? Incluso va a volver a mencionar la tesis, pero con otras palabras, para que tú recuerdes cuál era su tesis, ¿no? En fin, todo esto vamos a verlo con detalle el día del Zoom. eh, y también cualquier pregunta que tú tengas, voy a despejarla ese día. Pero sí te voy diciendo lo que te dije al comienzo de la clase. No es lo mismo decir el editorial que la editorial, ¿ok? El editorial es lo que hemos hecho hoy, es el texto que se publica en los periódicos. La editorial la editorial ya es una empresa que publica periódicos de autores de libros, ¿no? Son dos cosas distintas, así que es bueno esa aclaración. Chicos, nos quedamos acá. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.